A esta hora hablamos del proceso del hijo del director de la policía. Avanza la imputación de cargos para 5 personas por nuevos procesos, nuevos delitos en contra justamente de estos investigados. Saludamos al abogado de la familia Rincón, es el doctor Juan Felipe Criollo, que nos acompaña a esta hora en directo. Doctor Juan Felipe, bienvenido. Pablo, un saludo especial para ti, la audiencia de Caracol. Varias preguntas antes de forma y ya nos vamos con el fondo de forma. Se suspendió la audiencia precisamente de medida de aseguramiento, quedó para después de Semana Santa. ¿Cuándo se retomará la diligencia? Sí, estaba programada para el día de ayer y el día de hoy, pero en vista de la extensión de las intervenciones, de las explicaciones que han dado todas las partes y a solicitud de las defensas quienes pidieron evaluar y revisar los elementos materiales probatorios, se suspende esta audiencia y continuará con las intervenciones de las defensas. La juez fijó unos parámetros de máximo 5 horas para cada intervención. Van a ser unas jornadas también muy largas y después de ello la juez tomará una decisión sobre lo que se esboce de lado y lado. ¿Cuándo será esa audiencia, doctor Juan Felipe? Iniciará el 6 y 7 de abril. 6 y 7 de abril. Bien. ¿Por qué se da esta nueva imputación de cargos en contra de estas 5 personas? Ya fueron imputadas las 5 personas, ¿verdad? No solamente fueron imputadas, sino que también hubo una solicitud de medida de aseguramiento. La imputación es la vinculación formal de una persona a un proceso judicial. Eso se hizo inicialmente el día viernes 20. Y posterior a ello se procedió, la fiscalía procedió a solicitar medida de aseguramiento. ¿Qué quiere decir eso? De que la fiscalía considera de que estas personas no pueden estar en libertad mientras que se adelanta y se desarrolla el proceso judicial. Esa solicitud no solamente fue acompañada por la Fiscalía, sino que la Procuraduría General el día de ayer también pidió de que se privaran de la libertad a estas personas, situación que también la coadyuvamos los apoderados de víctimas y pues obviamente como es normal en un Estado de Derecho, la defensa tendrá la oportunidad de presentar todos sus argumentos y pruebas para ver si derrota la tesis de la Fiscalía y así se tome la decisión que en derecho corresponda. ¿Por qué han manifestado ustedes que que este proceso dio un giro? Porque recuerde usted que siempre se habló de que Juan Felipe era una persona con los comportamientos inadecuados y solamente se hizo énfasis en ese punto. Tan es así que Juan Felipe ya fallecido lo empezaron a investigar. Eso en la ley penal no está permitido. Ninguna persona, no hay responsabilidad penal de personas, digamos, que no estén con vida. Pero ese era el foco que se daba para ese 24 de noviembre del 2024. Ya después de un año largo después de esa situación, pues hoy vemos de que esos comportamientos no ocurrieron, no lo digo yo, lo dijo el juez quinto de conocimiento de Bogotá, lo ha dicho la Fiscalía General de la Nación, lo dice la Procuraduría General de la Nación y pues ya la situación se volca hacia lo realmente importante y es que hubo un posible entrampamiento, un posible plan en contra de Juan Felipe y además algo que es innegable era los golpes inclementes que le dieron mientras que estaba sucediendo esta situación tan convulsionada que terminó con la muerte del joven Juan Felipe Rincón. Es decir, según ustedes, al inicio se quiso hacer pasar a Juan Felipe como una persona que tenía, digamos, problemas con menores de edad en temas sexuales, ¿verdad? Eso es lo que usted me está explicando. Así es, así es. Esa fue, digamos, como una de las tesis iniciales que se plantó, pero que no tenía ni siquiera asidero jurídico, porque Juan Felipe ya ni siquiera era objeto de investigación penal. Lo realmente importante es lo que se está proyectando en este momento en las imágenes, esos golpes, esas formas como inclusive el policía al disparar y presentarse como Policía Nacional, estos ciudadanos desacataban las, digamos, órdenes o los llamados de esa autoridad policial. Eso era lo que le habíamos solicitado a la Fiscalía en enero del 2025 que investigara no solamente el hecho del homicidio, sino los hechos previos, concomitantes e inclusive posteriores a esta situación y es lo que nos convocan estas audiencias de imputación y medida de aseguramiento. Y la tesis que ustedes están defendiendo es que aseguran que hubo una serie de hechos antes de que Juan Felipe llegara allí, precisamente al sur de Bogotá, en donde hubo golpes, hubo la citación de su cliente, de Juan Felipe, del hijo del general, o qué han manifestado ustedes precisamente en medio de esta nueva imputación.
En esta imputación no sostenemos la tesis nosotros, quien tiene la dirección de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación. Y después de una investigación muy acuciosa, como lo pudieron ver ustedes públicamente, la Fiscalía llega a la conclusión de que posiblemente, aquí tenemos que respetar esa presunción de inocencia, y que posiblemente existió un plan de que se crearon unas cuentas de Instagram, que se entabló una conversación, de que habían planificado llevar a Juan Felipe bajo la invitación de un supuesto desayuno, pero que la realidad era confrontarlo y golpearlo. De ahí nace el posible delito de tortura y los otros que hemos venido conociendo, como es el uso de menores para la comisión de delitos, el ocultamiento y alteración de elemento material probatorio e inclusive el soborno a testigo en la actuación penal. Esas tesis las ha mantenido la Fiscalía, creo que las ha aprobado la Fiscalía y nosotros las hemos coadyuvado naturalmente. La fiscalía, me dice usted, solicitó medida de aseguramiento para estas personas que en este momento están en libertad, ¿cierto? Es Edwin Sotelo, es la hermana de Edwin Sotelo, son 5 personas, ¿no? Sí, todas las personas están gozando de su libertad hasta que la juez decida. La juez inclusive podría llegar a otorgarles la libertad, pero el proceso continuaría. Lo que estamos en este momento en debate es precisamente esa situación, de esa medida preventiva, de esa medida cautelar, de si estas personas tienen que estar privadas de la libertad mientras que se desarrolla el proceso judicial. ¿Qué juzgado de garantías es este, doctor Juan Felipe? Juzgado 26 de control de garantías de Bogotá. 26. Bien, el abogado, porque estuve escuchando parte de la audiencia, el abogado defensor de Edwin Sotelo asegura que la fiscalía presentó en efecto elementos probatorios para demostrar justamente que se pueda dar esta medida de aseguramiento, pero dice que presentó, por ejemplo, unos audios cortados, es decir, editados. ¿Ustedes qué opinan al No, respecto? no, la cuestión, a ver, esto es un tema de técnica y creo que todos los abogados lo sabemos. No podemos llegar a una audiencia a proyectar pruebas que duran 1 hora, 2 horas, porque son demasiados elementos materiales probatorios. Imagínese usted que entonces las audiencias durarían entonces casi que 1 mes o 2 meses proyectando. Creo que en esto y cualquier proceso judicial que usted lo pueda ver donde solicitan medida de aseguramiento, lo que hacen las partes es proyectar los fragmentos en los que se quiere hacer hincapié o los que se quiere hacer fuerza, pero el traslado probatorio, que es el que se entrega, que no se proyecta en la audiencia, pero que sí lo conocen todas las partes, está en su integridad los elementos. Correcto, es decir, que ustedes consideran que la fiscalía ha sido tal vez leal en la hipótesis que están presentando o la tesis que están presentando con los elementos que están, digamos, presentándole a la juez. Absolutamente. Pablo, es que esta audiencia, esta denuncia y este caso nació y todo el mundo en el país lo conocía. Esto no es algo fortuito, no es algo donde se esté sorprendiendo a nadie, donde aquí desde enero del 2025 que se entabló esa denuncia, no es que ellos no conocieron, ellos pudieron ir a la fiscalía, tuvieron las oportunidades, la fiscalía los llamó a interrogatorio para que pudieran dar sus explicaciones y presentaran sus pruebas. Y aún así la fiscalía determinó de que tenían que ir a un juicio. Yo creo, y voy a ser muy respetuoso porque creo que esas manifestaciones no corresponden a la verdad. El abogado, uno de los abogados de la defensa planteó de que había un posible fraude procesal. Aquí nosotros simplemente le hemos pedido a la Administración de Justicia que sea ella quienes tomen las entrevistas, y cuando no se ha hecho a través de investigador privado, con todos los protocolos, acreditándolo ante los juzgados y las fiscalías, emitiendo las órdenes a policía judicial, y van estos investigadores y recolectan las pruebas. Tratar de desviar la atención y de decir de que aquí hay unos fraudes, que aquí hay unos engaños, eso no va a terminar en nada y estoy absolutamente tranquilo. Adicional a eso se manifestó que existían unas presiones por parte del general. El general ha estado absolutamente alejado del proceso. La única consulta que él tiene con el proceso es conmigo. Lo que yo le transmito en mis facultades como apoderado de víctimas, de averiguar qué está sucediendo, de hacer las averiguaciones y las pesquisas necesarias porque me faculta la ley. Esa es la única intervención que ha tenido el general, absolutamente alejado de esta situación. Es más, ni se acuerda de la existencia del abogado defensor, nosotros tampoco. Entonces, creo que eso no se acompasa con la realidad de estar hablando de supuestas presiones. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí ya llegó una investigación muy fuerte, muy rigurosa, que ustedes lo han visto y que creo que es muy diciente. Entiendo. Tengo dos preguntas finales, doctor. La primera, como usted me está hablando de este proceso nuevo, es decir, estas nuevas imputaciones, sobre la otra, digamos, parte de esta historia que tiene que ver con el homicidio, ¿cómo va ese caso?
Entiendo yo, por lo que se ha conocido, que la Fiscalía va a pedir la preclusión en contra de Camilo Sotelo, pero nosotros radicamos un derecho de petición consultándole por el resto de las hipótesis, porque inclusive en estas audiencias se ventiló de que hubo una tercera persona de que tenía un arma y que fue quien disparó. El patrullero Rico, que ese era el hombre o quien era el hombre de protección de Juan Felipe, también manifestó que escuchaba los disparos. Están los videos donde hay más disparos de los que hizo el patrullero Rico, y esa situación es la que todavía le hemos pedido a la Fiscalía que esclarezca. Las decisiones que tomen frente a ese caso también seremos respetuosos, y si deciden ir a la preclusión, escucharemos atentamente los argumentos y las pruebas, y de ahí nos pronunciaremos con base a esa situación. Doctor, con esto lo despido, digamos, Edwin Sotelo, según lo que ustedes han podido establecer, su hermana y estas personas que protagonizaron, según la Fiscalía, delitos de tortura, otros delitos, otros cargos, una especie como de organización, ¿o ustedes cómo la califican? La fiscalía la calificó como una posible organización criminal. ¿Por qué? Porque se hablaba de que había, digamos que una especie de organización, no como grupo, sino a la hora de distribuir los roles para el expendio de estupefacientes. Eso lo manifestó una de las testigos, inclusive ella, una de las menores, dice que la usaban para ser la persona quien cargaba los estupefacientes y que no la requisaran, porque era menos probable que al ser mujer y al ser menor la requisaran. Ahí se está hablando de que había una posible olla, como se denomina popularmente estos expendios de estupefacientes, y que además una de las profesiones o una de las actividades regulares era supuestamente hacer nequitrampazos, así lo llama una de las testigos, y era como hacer una especie de hurtos a través de la aplicación de nequi. Eso es lo que está dentro del acervo probatorio. Eso no lo dice la Fiscalía a su capricho, porque quiera, porque se lo inventó, porque se antojó. No, lo dice porque hay unos elementos probatorios que están sobre la mesa y que se lo pusieron de presente a la juez. Eso es, digamos que una de las conclusiones a la que llegó la Fiscalía después de su investigación. Muy bien, doctor Juan Felipe, 6 y 7 de abril entonces continúa la audiencia para definir la medida, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Caracol en vivo. Gracias por su tiempo, doctor Juan Felipe. Gracias a usted y a Caracol y a la audiencia. Muy amables.